Amigos de Speed Racing, qué placer estar nuevamente con ustedes en estos especiales que hemos hecho de Una Cita Con. Y hoy con un personaje que es sin duda alguna, y con el mayor respeto lo tengo que decir, es una Biblia en lo que tiene que ver con automovilismo, con industria. Y bueno, creo que no tiene presentación. Hoy tengo el honor, el privilegio de estar con el señor José Klopatowski. Don José, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué placer que esté con nosotros. Contrario, para mí es un gusto acompañarlos, estar en esta conversación con los hinchas de los carros. Y usted sabe que este ha sido un mundo mío durante más de 50 años. Corrí mi primera carrera en 1967, fui campeón nacional en el 69. Por consiguiente, todos estos kilómetros hoy en día son memorias y experiencias que de alguna manera hay que ponerlas al servicio de la gente y de los recuerdos y de la historia. ¿Periodista por convicción o por accidente? No, pues es decir, eso es una cosa un poco accidental porque cuando yo me gradué en el colegio, en el año 64, pues primero no había facultades de periodismo, no existían. Segundo, hacían unos exámenes vocacionales y todas cosas así, qué vocación tenía. Y salió exactamente que comunicaciones o algo así, pero no existía la carrera, entonces, y me metí a estudiar Derecho, que creo que es lo que todo periodista debería estudiar. Para ser buen periodista hay que estudiar Derecho, ¿sí? Porque la habilidad de comunicar o la habilidad de transmitir o la habilidad de hablar es medio innata, se pule, le dan una herramienta, ¿sí? Pero el criterio y el concepto de cómo se hace la información o cómo se abordan los hechos, eso te lo da el Derecho. Entonces me metí a estudiar Derecho, pero de ahí me sacaron, escribí unas crónicas en el periódico con motivo del circuito central del año 67 con Claudio Renier, el abuelo de esta niña que juega fútbol, de Nicole. De Nicole, sí. Sí, y entonces cuando regresé del circuito central, don Enrique Santos Castillo me dijo, te quedas a trabajar conmigo, y hace 50 y pico de años estoy ahí. Usted hablaba de salió del colegio a estudiar. ¿Cómo era José Klopatowski como estudiante en colegio? Lo que tiene que ser, sí. Como decía el maestro Fangio, las carreras se ganan a la menor velocidad posible. O sea, no hay que pasar con 5, pero hay que pasar. Don José, hablemos un poquito de cómo fue su infancia. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué es lo que más recuerda de pronto de su infancia con sus padres? Bueno, mi papá era diplomático, abogado, no, nada que ver con carros, absolutamente nada que ver con carros. Él, como carrera diplomática, vivimos en Bolivia, pero estaba muy chiquito, en el año 51, 52 por allá, tenía 4 o 5 años. Regresamos a Colombia y lo nombraron en Portugal, en la embajada en Portugal. Entonces nos fuimos para Portugal, allá sí estuve 4 años. Hice toda mi primaria en el liceo francés, francés cerrado, nada de mixto, sino francés total, pero el recreo era en portugués y en la casa era en castellano, entonces hubo que aprender los 3 idiomas al tiempo y afortunadamente los tengo. Y en ese entonces, pues 0 carros, por supuesto, mi papá tenía un Volkswagen 54, pero en esa época era mucho, sí, porque era carro, los diplomáticos tenían ciertas facilidades y pues acaba de pasar la guerra en Europa, hace 6, 7 años, eso era bastante cruda, y Portugal era un país muy pobre y muy primario en ese momento, que sepa de ahora, porque pues en ese momento no lo vivía así. Pero un tío mío que era piloto de Avianca, volaba en los primeros vuelos del colombiano de Avianca, en los DC-4 a Europa, y llegaba a la casa, por supuesto. Y él sí había tenido MGs y Triumphs y estaba en el cuento, fue fundador de Tortugas y fue fundador del Aeroclub de Colombia y todo eso. Entonces apenas llegaba allá, que el avión llegaba con una tripulación y cambiaban. Allá vivían otro grupo de pilotos que le daban la vuelta a Europa al avión y lo volvían a entregar para traerlo a Colombia a los que lo habían llevado. Entonces en esos días él se quedaba allá y entonces pues por supuesto en Lisboa en esa época, en Estoril claramente vivía gran parte de la realeza europea que estaba exiliada por la guerra, por el problema de España, vivían los Borbón ahí, vivían todos ellos y había mucho carro de carreras, allá mucho rico en Portugal. Entre ellos había un Ferrari, un 212 Inter que mi tío lo sacó una par de veces de la vitrina con miras a comprarlo o algo así, pero recuerdo fugazmente que era rojo oscuro con el capó negro y pues no sé si sea cierto o no, pero decía que era el del Marqués de Portago, que era un portugués que corría en todo eso, y que lo tenían ahí. Y bueno, y todo eso existió. Después hubo el Gran Premio de Portugal, lo vi un par de veces, pero pues pequeñito, estaba Stirling Moss corriendo y pues, a la par con eso me acuerdo que mi tío me llevó a la salida del Rally Monte Carlo, que el Rally Monte Carlo era muy distinto a lo de hoy. Salían de diversas partes de Europa, de Londres, de Lisboa, algo de Suecia, algo de una parte, y todos llegaban a Monte Carlo. Y solamente disputaban la parte final, creo que los 50 mejores o algo así.
Entonces recorrían toda Europa varias tripulaciones y salían de Lisboa, pues el grupo de los de Lisboa. Y me acuerdo haber visto la salida con todas las exploradoras y todo eso. Entonces, pues digamos que esa fue la infancia. Después pasó algo raro. Regresamos a Colombia y no sé, mi papá súper godo, súper rezandero y mi abuela más. Me fui al seminario, 3 años estuve en el seminario, pero finalmente la curia y yo resolvimos partir cobijas, ¿sí? No estaba yo en la competencia por ser el señor Bergoglio, ¿sí? No tenía ninguna posibilidad en esa carrera y me vine ya al Liceo Cervantes a terminar mi bachillerato y ahí pues termino en el 64 y en el 67 es cuando se da la entrada ya al tiempo. Usted mencionaba esas primeras crónicas. ¿Qué recuerda o cuál fue su primer trabajo periodístico y qué recuerda de ese trabajo periodístico? Bueno, eso sí fue en el seminario, fundé el periódico o lo seguí, llamaba Difusión, un periódico en mimeógrafo, lo hacíamos ahí con stencil, lo hacíamos para los seminaristas, eso fue, ¿sí? No sé qué tan periodístico fuera, pero era un producto que circulaba. Y de esas experiencias que usted nos contaba del Rally de Monte Carlo y de Portugal, ¿de ahí nace la pasión por la mecánica o de dónde empieza toda esa pasión por los motores? Bueno, digamos que eso no es pasión, ¿sí? La gente dice que es pasión, pero yo creo que eso es como una afición, como una inclinación, porque pues, es decir, hay gente que puede ser dentista, que a lo mejor no es pasional de chuzar a los clientes, ¿sí? Eso yo creo que es una aplicación de cierta inclinación que uno tiene, ¿sí? Y la desarrolla en un tema, ¿sí? Escribiendo, o hablando, o corriendo, o atornillando, o en fin. Pero digamos que de todo eso, pues en mi casa cero, pues con mi tío, pues sí me empezó a llevar a las revistas, ¿sí? Y yo con un diccionario de esos inglés, castellano, trataba de traducirlas, pero nunca entendía nada, porque en un diccionario eso no figura eje de levas, ni cigüeñal, ni casquete, ni nada de eso, sí, pero bueno, algo más o menos empezaba a traducir de eso y a ver los libros que él tenía y tal. Y yo sí creo que mi mamá me regaló la suscripción de Road and Track o algo así, por ahí unos meses, por allá en el año 58, que eso era lo único que había, ¿no? Y las noticias llegaban dos meses después, por supuesto. Y de ahí comienza uno a desarrollarse, ¿no? Pero tal vez antes de entrar al tiempo, por ahí escribí un par, dos o tres columnas cuando estaba metido ya en la vaina de los carros con tabaco, con Humberto Rodríguez Jaramillo, en el espacio, ¿sí? Eso estaban fundándolo, pues, y Lumumba era Yamid Amat, que escribía la página de farándula y todo eso, pero fue muy fugaz realmente. ¿Cuál fue el primer carro, don José, al que usted realmente le metió mano y ensayemos? Bueno, el carro de mi papá, por supuesto, que era un Buick 48 enorme, pero nos lo robábamos con los amigos al calmar fiebre en eso, me imagino, una catedral, eso no tenía ningún sentido, pero bueno, en eso se hacía y lo lavaba y le quitaba la tapa de las válvulas y que antes debía quedar siempre peor, pero ese fue el primer carro en que metimos mano. Los que tenemos el privilegio de seguirlo en sus redes sociales, hace poco veíamos que tanto usted como Juan Pablo empezaron a colocar una serie de anécdotas muy bonitas. Y digamos que, perdónenme que voy adelante, vuelvo atrás. Tuvo la oportunidad usted de representar a nuestro país, y usted me lo sabrá corregir, como piloto internacional. Y usted, no sé si fue en su ejercicio periodístico o como piloto, tuvo la oportunidad de compartir con Clay Regazzoni. A ver, es que cuando se hizo la temporada del Autódromo Ricardo Mejía, Sí. Fórmula 2 71, ¿sí? Esa pista la terminaron la víspera. Es más, cuando salieron ellos a entrenar o el viernes por la tarde o algo, no tenía bordillos, y habían puesto unas llantas como enterradas en el piso y cada vez que un carro la tocaba saltaba y le pegaba al de atrás. Bueno, tuvieron que reformar el autódromo y tal. Eso estaba recién terminado, totalmente fresco el pavimento y ninguno de nosotros lo habíamos pisado el autódromo de los pilotos, salvo una carrera que hubo antes en Destapado por ahí. Y entonces el primer fin de semana pues corrieron los europeos y había una segunda fecha, era 7 y 14 de febrero, me acuerdo bien. Y pues la taquilla no fue tan exitosa como se esperaba, ¿sí? Y para la segunda carrera de los europeos, después de que ellos corrieron, nos dejaron correr a las nacionales. Hay pues una anécdota muy simpática, es que yo ya estaba corriendo en un Barbour que le había comprado a Daniel Samper Pisano. Y pues Álvaro Vargas había hecho la Rana, que es un carrito, un DKW, mucho más fino, mucho más chiquito, y era más liviano.
Él estaba en ese proyecto, pero entonces yo cogí el Warburg, se le podía quitar la carrocería. Él hizo una cosa de aluminio espantosa, horrorosa. Y se llamaba el opaco porque nunca hubo con qué pintarlo, era como una olla. Y entonces, con el equipo, un equipo que vino aquí, con Pescarolo y Derek Bell, a ese equipo se le rompieron un par de portamanguetas traseras en la primera carrera. Y el director del equipo, el que tenía esos carros alquilados además, se fue a Inglaterra a traer los repuestos. Se fue el lunes para mandarlos a soldar o arreglar y volver el jueves o viernes con las piezas. Y entonces sucedió un episodio simpático, pues ya que estamos hablando de anécdotas y todo eso, pues no hay afán. Los amigos y el grupo que estaba cerca de Iván Jiménez, que corría en Mini, y que era un piloto muy fuerte, encargaron un motor para el Mini. Entonces se llevaron, Frank Williams era Frank Williams la persona, se llevó el encargo de traer el motor, y el motor llegó, y pues se lo pusieron al Mini, y el Mini eso calentaron el aceite en una paellera y todo eso, un misterio del diablo. Y salimos a correr, yo en mi latón espantoso, y Iván en el Mini. Desde la primera vuelta yo estaba pegado por ahí unas fotos en el baúl del Mini, y la segunda vuelta le vi un mito atrás en el escape, y en la tercera ya no estaba el Mini. Me gané la carrera, y pues eso fue una sorpresa porque ese carro no tenía ni marca, ni forma, ni nada así. Y fuera de eso mejoré 14 veces seguidas el récord de la vuelta mío, aprendiendo, porque nunca hemos estado en la pista. Y cuando terminé, bajaron los cronometristas, me regalaron la planilla, que por ahí la tengo, que eran los cronometristas del Autódromo de Monza, que los habían traído. Y eso, venía un combo enorme. Y yo me acuerdo, Graham Hill se paró frente al carro y me dice, I can't believe it. Y le hacía así con la mano y me dice, you are going to kill you. Me dice, usted se va a matar en esto. Le dije, but look how you are. El tipo estaba todo cojo, todo vuelto naco del accidente de Barcelona, así, yo estoy completo. De hecho, ahí Joe Siffert, que ganó la temporada, y la estaba transmitiendo por televisión, además, y escribiendo en el periódico. Que ganó la temporada, Joe Siffert, me llamaron esa noche al periódico, Aldo Pesina y Siffert y los que estaban en el grupo de los pilotos suizos, que fue al Tequendama que estaban celebrando. Usted sabe que esas fiestas son fuertes, sí, sí, ¿no? Y allá llegué y tal, y bueno, después de escribir y todas esas cosas, y Siffert con Pisa Galli, la organización de la temporada, me dijeron, venga a correr a Europa, porque si hacemos la temporada el año entrante, necesitamos un piloto colombiano aquí, y usted es el hombre. Y bueno, conseguí una platica y tal, y me fui, pero en esas Siffert se mató, en Brands Hatch, y la viuda no pudo seguir el proyecto. Hizo una carrera en el Nürburgring antiguo, en un Fórmula Super B, que era más que los Fórmula 3, pero me ha bajado de esa olla, imagínense, esa olleta que era aquí, a manejar un monoplaza en un circuito de 170 curvas. Total, ni modo. Después unas prácticas en Monza, pero se acabó Siffert, se acabó la plata, y de alguna manera yo entendí, cuando fui a correr al Nürburgring, iba como de 20, una cosa así, ¿sí? Y adelante hay un brinco famoso en el Nürburgring, hay muchas fotos, es el circuito viejo. Y yo vi que los dos de adelante entraron así torcidos, y lejos, iba como no sé cuántas cuadras, pero los vi así, haga de cuenta torcidos, y dije, algo pasó aquí adelante, y yo no vine a esto, ¿sí? Y solté el acelerador un poco, y cuando llegué arriba había un accidente como de 10. Por eso llegué creo que de 18, ¿sí? y yo en ese momento dije, no, esta vaina es demasiado riesgo, yo tengo mucho más cosas por hacer en el deporte distintas a manejar debajo de este casco. Y el muchacho que ganó ese día se mató después en Watkins Glen en la Fórmula 1, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pues se mató, se metió bajo un riel en Watkins Glen, se decapitó. Entonces, pues vine a correr localmente y todo eso y tal, pero digamos que ahí fue la experiencia internacional. Cambié digamos, de timón, porque seguí yendo a todo, pero escribiendo, con una máquina de escribir o con una máquina de retratar, pero no con un timón en la mano. Me da pie para preguntarle algo ya que dice máquina de retratar. Este año, por un infortunio, se volvió a sacar esa foto emblemática de Freddy Rincón. No le voy a preguntar de la foto porque de la foto se ha hablado mucho, pero ¿recuerda con qué cámara retrató a Freddy Rincón? Sí, la tengo en la casa, es una Nikon F1, tenía un lente 24, creo que era el que usaba para los salones del automóvil, que no deforma mucho los carros, y tengo un lente, un 80-200, que era pues el teleobjetivo del pobre, porque cualquiera que llegue allá a un mundial de fútbol, ¿sí?, al lado de los fusiles de estos de las agencias internacionales, pues uno se siente con una Stamatic, pues eso no. Y bueno, ahí tomé la foto, pero muchas otras, ¿no? Yo nunca viajo sin cámara. Digamos que si vamos a publicar la próxima revista 800 de motor,
Yo le diría que 400 portadas son mías. Y justamente, ¿qué recuerda usted de esa primera revista Motor? ¿Qué fue lo que más sufrió, si es permitida la expresión, de esa primera revista Motor? Pues mire, lo que pasa es que estábamos en una temporada en que estaban de moda las revistas. Salió Elenco, Carrusel, Habitar, Cronómetro de deportes. Y estaban llegando todos los carros de los años 80, la apertura del mercado internacional, que no se conocía ni Subaru, ni Mazda, ni nada de eso, escasamente Honda por ahí. Entonces yo empecé a escribir unos artículos en el periódico los sábados, ¿sí?, probando los carros. Y era complicado porque uno decía lo que quería y los tipos tenían que pagar la otra media página como aviso. Pero esto iba a ser uno mensual y empezó a salir semanal. Y entonces le propuse a Luis Fernando Santos que hiciera una revista. Y yo, bueno, Clopa, yo me voy para Estados Unidos a un curso, una cosa, y vengo dentro de un año y hablamos. Pero yo había pasado un proyecto por escrito y eso un día me llamó Carlos Pinilla, que era el gerente del periódico, y me dijo, Clopa, aquí hay una vaina que usted escribió y yo se le he pasado un poco de gente y todo me dice que la hagamos. Yo, pero Luis Fernando dijo que no, le dije, no, hagámosla. Me dijo, hagámosla, arranquemos, no perdamos tiempo. Y entonces ahí se creó la primera Motor, así accidentalmente, que estaba prevista para hacerla trimestralmente. Y desde la primera corrida ya fue mensual, menos enero no sale sino una, pero desde la primera corrida resultó mensual y empezó a crecer y crecer, pues, hasta convertirse en la revista más leída de Colombia sobre todas las categorías, ¿no? Lo cual es totalmente atípico, porque pues una revista de carros que le gane a Semana y a todas esas cosas, bueno, algunas veces nos ganaba Condorito, pero bueno, no es un personaje como de referencia noticiosa, pero es muy divertido. Pero y además competíamos con las revistas de peluquería, que pues, no mueren, ¿sí? La revista de peluquería a los 10 años te vuelve a abrir y ahí está, ¿sí? Y tiene pelos, pero ahí está. Es difícil a usted ponerlo a prueba su memoria. ¿Se acuerda de qué motor era el carro de la portada número 1? Era un motor de un Fórmula 1 de Renault, creo, que es una revista, una foto que conseguimos, que eso era todo medio fusilado, que aquí no había nada, ni material, ni conexiones, ni nada. Una foto que era tan chiquita que no daba la definición, que hubo que ponerla muy chiquita en el marco de la portada con un fondo negro, que era horrible. La portada es horrible, pero pues es que no había más. Además eso era impreso en papel periódico y en rotativa, no tenía ningún esmalte ni nada. Pero esa fue. Don José, usted ha tenido la oportunidad de acompañar, mejor dicho, digamos, ha tenido el privilegio que muchos quisiéramos haber tenido. Y hablando de esas fotos hermosas, antiguas, había una foto que publicó Juan Pablo, su hijo, sentado en el monoplaza de Roberto José. Creo que fue algo así. Sí, eso fue otra historia porque, bueno, cuando Roberto empieza a correr la Fórmula 3 lo seguimos y todas esas cosas, y con Guillermo Ricardo Vélez, que fue su mentor, con quien usted debería hablar también porque tiene muchas historias. Él hizo todo ese montaje con Café de Colombia, no solamente con Guerrero, sino también para las vueltas del Tour de Francia y todo eso, ¿no? Bueno, entonces llegó el momento de la Fórmula 1 y tal, y a ver que parar a Café de Colombia, y Morris vino aquí a Colombia, estuvo aquí como 10 días visitando patrocinadores probables y tal. Y un día íbamos con él en un carro que yo tenía, un Ford Escort con el timón a la derecha, en los Baramos, ahí por ahí frente al Salitre. Y me acuerdo que me dijo Morris, nunca tengas un Ford viejo. Perdón, no quiero meterme en la marca, pero bueno, sucedió y tengo el Ford por ahí botado. Y entonces convinimos en ir a hacer una prueba a Silverstone, a manejar el carro. Y ahora coincidía más o menos que junio, entonces yo iba para Le Mans, que me iba a correr Mauricio, que la semana siguiente empezaba el Tour de Francia, y que le iba a ocurrir. Entonces me fui a hacer toda la vuelta y llegamos allá a la famosa prueba, y con el overol que me quedaba pues, apretado y todas las cosas, pero no tanto como hoy me quedaría, hoy le sirve a mi nieto. Y entonces me dijo Morris, no, Clopa, me muere pena, pero no podemos ir, que hay unos problemas en la pista. Y era que debía plata. Debía plata, entonces le dije, bueno, ¿qué hacemos? Entonces me fui para la fábrica y le dije, pues déjeme ver el carro por lo menos y tal. Y me dijo, ahí está. Y me senté entre el carro y ahí está la foto, pero hay otra anécdota simpática. Le dije a Morris, estaba una trompa por ahí botada. Le dije, regáleme la trompa al carro. Y me dijo, ¿qué va a hacer con ella? Y dije, no, regálemela. Y présteme una cegueta. Estaba todo como el conjunto de la trompa. Y entonces me fui y le corté el cono y ahí está en el taller colgado. Que fue además, Guerrero corrió un par de veces con el carro blanco, no más.
Después fue azul oscuro. Y es con el número 14, ahí está. ¿Y qué recuerda usted ya de la personalidad de Roberto? ¿Qué decía Roberto? Bueno, es que es muy difícil juzgarlo porque Roberto era un muchacho que tenía 17 años, 18 años, 19 o 20 o 21, que se había ido de Colombia a los 16 años a Argentina a correr karts y que pues no lo conocíamos, ¿sí? Era kartista y tal, en ese ambiente está conocido, pero no lo conocíamos mucho y fuimos a muchas carreras y lo acompañamos a la Fórmula 3 y todo eso, un queridísimo, súper amable, un poco tímido, una vida muy dura, vivía solo en un apartamentico chiquitico. El único plan era ir por las mañanas al taller cerca de Snetterton, donde tenían el Argo que corría en la Fórmula 3. Estaba Joe McQuarrie, que era un famoso diseñador sueco, y una familia muy querida. Ahí corría con Johansson, con Kenny Atchison, con Rob Wilson, que de ahí nace la conexión con Wilson para la escuela de Colombia. Y pues un muchacho muy querido, con el correr de los años pues lo acompañé mucho en la famosa Indianápolis que la perdió cuando le pegó la llanta. Yo estaba ahí está la foto de él con Katie llorando, publicada en Motor, ahí estaba yo. Y pues lo acompañé mucho y después me volví a encontrar con Morris Nunn. Vamos a Homestead, está Montoya corriendo y Morris y a Indianápolis también y Montoya es el piloto de él. Porque es que Guerrero y Morris no tenía plata para hacer el equipo en Examen, la vendió y se vinieron ambos para Estados Unidos. Morris de ingeniero y Guerrero de piloto a buscar fortuna. Y creo que se organizaron con Colin Bennett, creo que se llamaba el dueño del equipo en Estados Unidos, y lo contrataron a Morris sin tener ni idea de óvalos y a Roberto menos. Y en ese entonces se decía que los pilotos de Fórmula 1 ni idea de los óvalos, ¿sí? Como los de los óvalos nunca se habían volteado el timón para el otro lado, ¿sí? Todo siempre para la izquierda. Y ahí Roberto hace la primera en Indianápolis y queda de segundo. Y queda de novato del año empatado con Michael Andretti. Y, bueno, y seguí la carrera de Morris con todos ellos, con Vince Granatelli, con Andy Granatelli, su papá y todo eso. Y ahí también hay otra historia simpática, pues, si tiene tiempo se la cuento. De una. Fui una vez a ver el equipo de Granatelli, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, llegué allá y estaba el rojo. Sí. El rojo STP, que él corría con el equipo de STP y Guerrero también, True Value y todo el carro del accidente era rojo. Y le dije a Granatelli, le dije, oiga, regáleme un poco de pintura de eso, a sabiendas de que no la podía traer, porque cómo voy a traer un galón de pintura en un avión, entre el maletín, sí, pues ni modo. Pero me dijo, no, esa pintura no se la hace sino a mi papá. Y es una pintura de STP, olvídelo. Le dije, pero regáleme un pedazo de fibra de vidrio por ahí que tenga botado. Y me dijo, eso no. Y me fui a la caneca y cogí un pedazo de fibra de vidrio y me lo traje. Y llegué aquí y estábamos en el proyecto de Lola con Osvaldo Fajardo. Y entonces me fui y dije, pintémoslo de este color. Y me fui a Glasurit, a Medellín, y le dije al ingeniero y tal, me dijo, te lo hacemos, nosotros somos los genios de la pintura y tal. A las 8 me llamaron y me dijeron, no se puede. Fui a Colpisa, tal vez, de los amigos Uribe, me dijeron sí, pero no. Y un día, meses después, fui a Sonolux, alguna cosa de RCN, y estaba Pintuco enfrente, en Medellín, y golpeé. Y finalmente bajó un ingeniero y tal, y a los 3 días me llamaron y me dijeron, no se puede, pero sí se puede. Le traemos un pigmento de no sé qué y le hacemos la pintura, y desde ese entonces nuestros carros son de ese rojo Klopatowski, y nadie lo tiene, con ciertos accidentes, porque no le echaron ultravioleta al primero. Cuando sacamos al sol quedó anaranjado. Y hubo que volverlo a pintar y todo eso, pero hasta hace poco volvimos a hacer un poco de galones para los carros, ¿sí? Hoy en día están azules, pero siempre estará el rojo nuestro, que es un rojo pues muy difícil de reproducir. Bueno, eso fue la historia con Granatelli y como la de la trompa, ¿sí? No. Dice don José que los seres humanos somos animales de costumbre y nos acostumbramos los que éramos asiduos, o los que hemos sido asiduos lectores de la revista Motor, a que las pruebas de los 40.000 kilómetros se fueron y a 180 horas la columna del director. Bueno, 180 era una columna de actividad automovilística de todos los sábados, cada 15 días, que inclusive Ricardo Soler se tomó el trabajo de reunirlas todas, hizo la biblioteca del automóvil y las botaron. Desafortunadamente perdieron todo ese material, ese trabajo de Ricardo que era muy notorio. Y bueno, era distinto, pero es que eso cambió tanto, ¿sí? El deporte cambió tanto, se explayó y todo eso que... Y pues yo cuando estaba editor de deportes del tiempo, que estuve 11 años en eso, pues la sostuve mucho tiempo, pero como que se perdía el escenario donde está la columna. Y pues mi columna de motor, el arranque, pues muy pocas veces hablo de carros, porque en motor hay una política, ¿sí? Primero no sale gente.
A los lectores de motor les interesan los fierros, no el presidente, ni el gerente, ni nada de eso. Pues salvo un personaje como Montoya, una cosa así, pero muy rara vez salen caras. Únicamente sale en mi cara, se la tienen que aguantar, pero por una política editorial del tiempo. Y tampoco, tampoco esa columna o la revista está referida al deporte, porque la revista hay que cerrarla 2 o 3 semanas antes de su publicación, entonces no tiene ninguna vigencia en la actualidad. Sin embargo, pues creamos las 6 horas, hemos hecho en 1000 cosas, la curva motor, siempre hemos estado activos en patrocinar el deporte, pero no tanto desde el punto de vista informativo, porque pues no somos puntuales con eso. Y bueno, eso es lo que sucede hoy en Motor, ¿no? Es dedicado al producto, tiene un público muy grande, niños, mujeres, etcétera. Entonces hay que mezclar, y en esa perspectiva el automovilismo es muy chiquito como tema. Es muy chiquito como tema. De vez en cuando vienen cosas y tal, porque no lo puedo esconder, la tecnología ni nada de eso, pero es muy chiquito como tema. Entonces para eso están las páginas deportivas, están ustedes, están afortunadamente todas estas redes sociales que le han dado una expansión increíble al deporte, ¿no? Y las pruebas de los 40.000 kilómetros que tanto nos gustaba para que desbarataban los carros y los podíamos ver. Pues esas pruebas nacen en el año 83, 84 por allá. Y en esa época a los carros se les dañaba el pito, se les caían los limpiabrisas, había que engrasarlos cada 1500 kilómetros, cambiarles el aceite cada nada. Los carros eran muy vulnerables, ¿sí? Y había mucho desconocimiento y tal, mucha desconfianza de la gente al respecto. Entonces resolvimos comprar los carros como clientes ocultos, ¿sí? Los primeros, ya después todo el mundo supo que lo estábamos probando, los desbaratábamos, pero realmente el carro comenzó a progresar tanto que de momento en que 40.000 kilómetros ya no era significativo, ¿sí? Por una parte. Y segundo, mejora tanto el automóvil también que el último que probamos, que fue un Corsa, creo, a los 40.000 kilómetros todavía está en garantía. Y el carro, pues, ya no molestaba, no tenía el atractivo para la gente decir se le rompió la vaina, se le cayó esto, se partió el chasis o se le pudrió aquello, ¿no? Ya no, entonces uno diciendo no, sigue pitando bien, o la batería no se ha apagado y tal, y ya, como que periodísticamente se desinfló el tema, porque pues el automóvil nos pasó por encima. En el corazón de don José, ¿qué ocupa más espacio, Ferrari o Porsche? No, yo creo que lo que más... A ver, es que me gustan los Ferrari por la religión, ¿sí? Por el concepto y por el capricho del señor Ferrari y por todo ese concepto que tenía. Y probablemente era el carro a seguir en ese momento, cuando uno estaba chiquito, ¿sí? Porque los constructores ingleses no eran populares, y era Maserati o Ferrari, los demás eran lo que Ferrari siempre llamó los garajistas, ¿no? Ensambladores de carros y tal. Entonces, pues uno en el año 65, seguir a Lotus... Difícil. No, pues no, y además eran 2 carros. Como Ferrari trata una historia y todo eso, y una mística y tal, y pues indiscutiblemente Ferrari tiene mucho más contenido que Porsche. Que Ferrari gira alrededor de una persona primero, gira alrededor de 1000 conflictos, gira alrededor de un carácter, gira alrededor de una tecnología, de un capricho, de muchas cosas, ¿sí? Porsche es una cosa mucho más industrial y hoy en día pues es un gran centro de ingeniería, ¿sí? Lo que menos hace Porsche son automóviles. Porsche es un centro de ingeniería monstruoso. Por decirle algo, la cabina del transbordador de la NASA es hecha por Porsche. Lo que pasa es que todo ese trabajo de ingeniería de Porsche es inédito, es secreto porque ellos no pueden decir a quién le trabajan. Pero las cajas de velocidades de muchos carros tienen tripas de Porsche. Se decía en una época que tenía sincronización de Porsche, los Volkswagen. Entonces, pues yo creo que Ferrari tiene mucho más contenido y lo prefiero, pero digamos que los Ferrari, por ahí en el 90, 91, hasta el F40 y la muerte del señor Ferrari, son carros significativos. De ahí para acá comienzan a electrificarse, ¿sí? A llenarse de aletas y de cosas y cambian de perfil, ¿sí? Entran mucho en el mundo del reggaetón y todas las cosas, entonces pues probablemente no tengan el mismo carácter ni el mismo seguimiento con que los tuve hasta antes. Y tengo uno por ahí guardado, pero los viejos afortunadamente, y para mí tiene todo el sabor y la estampa de lo que era, lo que uno veía de chiquito, ¿sí? De joven. ¿Conoció a don Enzo? Lo vi una vez muy de lejos porque cuando fui a Europa a correr, el señor Pizzagalli quería traer a Regazzoni a correr a la segunda temporada. Regazzoni corría en un equipo Tecno en Fórmula 2 y aquí nunca vino. Aquí siempre se especuló con que vino a Colombia, él nunca vino. Vino en los rallies después, pero... Y entonces fuimos a Maranello, que él quería hablar con, y estaba el señor Franco Gossi, que era el jefe de prensa, y el señor Ferrari salió allá por el patio y lo vi pasar, pero no para acercarse a él era complicado, ¿sí? Porque
era un dios, ¿no? Y en esa época, digamos, estuve en el reparto carrera, en el sitio donde están los carros de carreras, no me dejaron tomar fotos, pero lo podía uno ver. Pero no era una cosa subliminal, hoy son 1000 ingenieros, eso es todo escondido, eso es un misterio del diablo. Sí, yo creo que entre los 70 que van a la pista, ¿sí? 40 no saben lo que hace el otro. Es tan sofisticado, usted sabe cuánto se mueve este amortiguador, este pedacito, pero no sabe el agua que le están echando, ni el aceite, ni la gasolina. Es muy complejo, entonces en esa época era mucho más liberal, mucho más fácil de acceder. Y pues Ferrari no tenía carros para mandar acá, era para pedir el permiso de Regazzoni. Y Clay tampoco tenía mucho, era un aventurero, Clay era un tipo muy divertido. Yo lo conocí mucho porque la persona que era el contacto con Seifert, para que yo fuera a correr allá, vivía en Lugano, muy cerca de Milán, donde yo estuve como 3 meses, y el apartamento de al lado era el de Regazzoni. Y él le manejaba, era el manager de Regazzoni también, sí, hablarla con él y que la cosa, y que Seifert y que el fórmula y tal. Y 2 o 3 veces saliendo de ahí, Regazzoni venía para Milán y me vine con el carro de él, tenía un Lance ahí que le daba la marca y tal, y conversábamos, pero pues ahí como está la foto, como se ve, sí es totalmente fácil, era gente accesible, gente que no estaba con ese maquillaje de los guardaespaldas de ahora, ni con esas divas y con esos entornos tan complejos de llegarles y todo tan mediático, no puede preguntar, no, 3 minutos, no, esa época era, y si había chance de parar en la carretera a tomarse un café, también se paraba, y así eran todos los pilotos. Yo recuerdo que también fuimos a Mónaco, a la Fórmula 1 ese año, y entramos a los boxes, no eran donde hoy quedaban, en un edificio lejos, y ahí estaban un poco de pilotos y tal, y a Pizagalli lo conocían, el empresario, y pues decían, este es el señor de Colombia y tal, un muchacho que viene a correr aquí, y todos esos tipos en invierno no ganaban un peso, entonces buscaban las temporadas en Sudamérica donde hacía calorcito, pues, y donde hubiera para correr aquí, venir a una playa o algo, se prendía, estoy con Pescarolo, y por qué no habla, y por qué mira a ver, y por qué el año entrante, apunte mi teléfono y tal. Sí, porque pues todos querían buscar oportunidades, pero desafortunadamente ese acuerdo nunca se dio con don Ricardo Mejía, y al año siguiente trajeron una Fórmula 2, pero de Estados Unidos, que era otro paquete. No, digamos que no hablar o entrar a debatir con don José Klopatowski sobre mecánica es bastante complicado, pero sí le puedo hablar de tú a tú de un hobby que también él tiene, y es el del modelismo estático. ¿Cuál fue ese primer modelo que usted armó que recuerde? A ver, yo creo que lo tengo, pues uno de los primeros años de bachillerato lo tengo, un carrito, un Ferrari chiquito de un 24. Después conseguí algunos más grandes y tal, y que se rompieron con el curso de los trasteos y tal, pero los han vuelto a hacer y los tengo, los volví a armar, ¿sí? Y pues era como el único carro que podía tener, el de plástico, y él era un cemento duco que tenía como una lesnita en la punta, esos pegantes eran muy malos, y pintaba con el esmalte de unas de mi mamá, les pintaba los stops y eso, pero sí, me ha gustado el modelismo siempre, lo sigo practicando. ¿Y el modelo por el que más ha pagado? Pagado, Sí. es que hoy en día cobran tanta plata. No, a ver, un carrito de esos, eso. Yo tenía una colección de carritos chiquitos de 1.43, que es la escala que vale la pena, es la Sí. escala valiosa. Y en esa época estaban saliendo, año 89, una cosa así. 88, 89 estaban empezando a salir masivamente. Uno conseguía en los almacenes de cadena, conseguía los carritos ahí en los juguetes y no eran costosos. Y empecé, tenía como 20 o 30 de esos y empezamos a hacer los de un 18, un buragos y esas cosas, que eran muy, muy, muy bonitos y no se rompían como los de plástico. Y entonces en el Mundial de Italia, que yo estaba cubriendo, una tarde terminé el trabajo y yo había visto que los carritos los hacían en Bolonia, que estaba la selección Colombia quedándose en Bolonia. Entonces me fui para allá, para la fábrica, y llegué y golpeé a 11:30 de la mañana, 12, una cosa así, y bueno, me dejaron entrar. Y entrar a la señora, señorita, que es que vengo a comprar unos carritos. Y no, aquí no vendemos carritos, pero no, es que esto es la fábrica, esto no es al de tal. Y cuando estaba ahí, vi una persona bajó y tal, con dos personas bajaron por la escalera, me dieron con las credenciales del Mundial. Miren, ustedes periodistas, ¿sí?, de Colombia y tal, Higuita, Valderrama, y no sé qué, empecé a hablar con él, y cómo está el Mundial, y me dice, señor, óigame, mi hijo es portero de la 3ª división del Bolonia. A mi hijo le fascinaría poder ir a un entrenamiento. Le dije, dame el teléfono, yo le pregunto a Maturana. Le dije, Pacho, ¿puede venir un par de muchachos y papás aquí que me quieren entrenamiento mañana? Me dijo, claro, que vengan. Y le dije, Guita, hay un muchacho que es portero en un equipo para que se tome una foto con usted. Y eso no había selfies ni nada, pero bueno. Eso fue la mamá y fueron todos. Pues, sí. Llegaron allá y Guita le regaló un guante al muchacho. Pero quedaron absolutamente felices y
Lo que yo iba a comprar me lo regalaron. Entonces llegué con todo el portafolio de la fábrica, como con 20 más. Y su hermano, con quien se habían peleado, pero tenía una fábrica para él, la tenían repartida la producción. Me regaló como 15 más. Entonces cuando me fui como con 8 o 10 carros y volví con la colección, con el principio de la colección. Y ahí están todos guardados en una vitrina aparte. Los que somos coleccionistas tenemos varios rivales, por llamarlo de alguna manera. Uno de ellos son nuestras esposas. ¿Alguna vez su esposa le dijo otro carro? Mire, sí y no. ¿Para qué tanto carro? ¿Para qué tanta cosa? Pero es que es decir, cuando ella nos conocimos de novios, yo estaba en los carros. ¿Sí? Ese es mi mundo, no es una cosa que apareció por ahí que cambió la vida, nada. Yo siempre hemos estado ahí, es el mundo de la familia, obviamente. Y entonces, pues, con los modelos, no, inclusive la vitrina de los Ferrari chiquitos lo hicimos juntos. Fuimos, compramos las tablitas y todo. Ella no participa mucho en la parte de la hechura de los modelos ni eso, pero sí le gusta, pues, claro, ahí están. Y hay un cuarto en la casa pegado a la sala donde están todos los carros guardados y tal, ¿sí? Y la colección, pues, es como un punto de la familia que no se podía devolver ya, ¿no? Y los carros de verdad, pues, hombre, ¿para qué tanta vaina? ¿Para qué tanto? ¿Qué carro viejo que no funciona, que no prende? Pero ahí ve, ahí tengo un taller donde me la paso las horas libres que tengo cacharreando, porque pues para mí la mecánica y la preparación de los carros, o el arreglo, o estar en el cuento de la mecánica, ¿sí? No necesariamente meterme debajo del carro, pues, pero sí estar en el cuento, ¿sí? Para mí eso es mucho más divertido que correrlos, toda la vida. Correrlos es una jartera, no pensando que se va a dañar, que no sé qué dice cuándo, no, y que lo estoy gastando y que para qué me metí aquí en esta pendejada. Pero hacer el carro de carreras me divierte mucho más. Don José, cuando la primera entrevista que hicimos para estos especiales la hicimos con Ricardo Soler, y hubo una pregunta a raíz de una anécdota que me sucedió en las 24 horas de Daytona. Yo le pregunté a Ricardo, en su carrera como profesional, ¿cuál fue ese momento en donde, de alguna manera, como decimos coloquialmente, se le apachurró el corazón y no pudo evitar las lágrimas? ¿Ha tenido usted algún momento, de pronto, no sé, al llegar a algún circuito que soñaba llegar, o en algún momento de su vida profesional que no aguanta las emociones? La vida de Gonzalo, por supuesto. Okay. Eso está por fuera de todo contexto, por supuesto. Pero de hecho en las otras cosas, pues sí, yo soy emotivo. He estado en las buenas, en malas, en Le Mans, en muchas pistas, de muchas cosas. Pero yo soy bastante frío, soy bastante calculador. No soy un tipo pasional ¿sí? que alguien pasa a la meta y se me vuelca el diccionario encima de las cuartillas. No, ¿sí? He estado en olímpicos, en vueltas a Francia, he tenido tantas cosas que me han pasado por las narices, ¿sí? Que he tenido que escribirlas, ¿sí? Pero realmente yo creo que uno en esas cosas del deporte no puede irse a las lágrimas, ¿me entiendes? Salvo que sea algo personal, ¿sí? Como el caso que le recitaba, pero en lo demás, pues sí, fantástico que ha ganado, pero ¿a qué vinimos? ¿Sí? A eso, ¿no? Entonces es como desarrollo natural y tal. Y yo creo que siempre hay que aterrizar a la gente, ¿me entiende? Hay que aterrizar a la gente un poco, porque es cierto que en el mundo entero cogimos a los deportistas, los ponemos arriba, después los desbaratamos al día siguiente. Pero nosotros no desbaratamos a los deportistas, el deportista se cayó, ¿sí? Los resultados los traen y los llevan, y eso es la vida del deportista. Y la vida, creo, del periodista es estar un poco más en la mitad, ¿sí? Y yo acuerdo que eso era muy pasional. En un momento dado que estuve presidente de la Corte, unos buenos años de eso, y es una campaña pues, difícil contra muchos colegas, pero es que los programas deportivos se llamaban El Cadalso y La Guerrilla Deportiva, y una cantidad de cosas, y sí, así se llamaba. Carlos Antonio Vélez era el de La Guerrilla Deportiva, y los periodistas tienen camiseta y todo eso, entonces, pues no sé, mi teoría en eso no es en el borde de las lágrimas, es en el borde de la realidad. El carro del que usted se hubiera subido y que hubiera dicho, oiga, esta vaina sí que camina. El Fórmula 1. Manejé 2 veces Fórmula 1. Casualmente, en alguna oportunidad la gente de Tag Heuer de los relojes me invitó. Hay un circuito cerca de Cannes, en Francia, donde hay unas experiencias de Fórmula 1. Ellos alquilaban para llevar gente, pues para promoción. Y tenían unos carros pues AGS que han sido franceses que intentaron correr unas cuantas veces. Eran Fórmula 1, pues. Era último, pero era Fórmula 1. Con los motores Peugeot B10 atrás. Ahí di como unas 6 vueltas, 7 vueltas en el circuito, un circuito muy trabajado, y también monté en el carro 2 puestos.
con un profesional para ver muy bien las cosas. Y mire cómo es la historia, cuando estaba allá me timbró el teléfono. ¿Y quién era? Pues era Renault de Colombia, que si quieres ir a manejar un Fórmula 1. Y le dije a Paula Catalina, creo que la que estaba jefe de prensa, le dije, pero no me vas a creer, pues estoy manejando uno, pero hoy manejo otro, el mismo día. Y fui con el Fórmula 1, uno que era a corrido Kovalainen a Paul Ricard. Y fue muy curioso porque pues hicieron vueltas en Fórmula Renault 2000 para familiarizarnos de toda la parte de relajamiento y de reflejos, todas las cosas que hacen los pilotos. Lo hicieron todo como un cursillo completo y bajamos a manejar y yo estaba tercero en la lista. Salió un muchacho español, otro español y me tocaba a mí. Monté en el carro y todo eso y di la primera vuelta. Pues sí, camina muy duro, claro, pero eso está cortado como 5.000 revoluciones abajo. ¿Sí? Pero de todas maneras, eso es una barbaridad el carro lo que camina. Y cuando arranqué la segunda vuelta, venía por la recta de atrás, ya la recta larga, goterones. Casco. Entonces dije, no, y en slicks. Y no va a estrellar el carro ni nada. Y con todo eso, en la penúltima curva, en las heces que antes de entrar a la recta, me atravesé en el carro. Y se quedó ahí. Y íbamos como 20 periodistas, un grupo muy grande de Brasil. Y el tercero y último que manejó fui yo. Los demás los devolvieron con una foto. Y después volvieron a sacar el carro cuando estaba ya más como a las 6 de la tarde, 5:30, 6, con un piloto de los de prueba de ellos ahí de la escuela, del programa de familiarización, y sacaron, pero el de 2 puestos. Y me tocó el tercer turno, otra vez la misma parte de la lista, y medio mojadito la cosa, y en la misma curva donde se me atravesó el carro, ahí quedamos con el francés. Entonces salvé el honor, y pues claro, es el carro más impresionante que he manejado, pero uno no lo ha manejado, uno le da vueltas. Uno no es capaz de manejar un carro de esos, eso no es capaz de manejarlo. Es decir, es muy difícil, es muy complicado, no tiene ni idea de lo que pasa. Ahí la curva esa de Zinc, que es como una derecha muy larga antes de como la curva 13, no me acuerdo cuál es. Y nos dieron toda la telemetría con todas las vainas y la tengo guardada. Y pasé como a 160 o 170. Y pregunté, bueno, ¿y eso qué es? Me dijo, no, esto se coge a 250, 260. Entonces ahí le doy la dimensión de donde está uno y donde estaba Alonso, que estaba corriendo en el carro el año siguiente. ¿Sí? Uno no lo puede, pero es la foto entre un Fórmula 1, es la foto, ¿no? Y de otra de sus permítame la expresión, de sus pasiones, que son los aviones. Cuando manejó el primer avión. Bueno, es que los aviones tienen una afinidad muy importante con los carros de carreras. Pues la aerodinámica pues, tiene un principio común, pero también hay muchas cosas que es la construcción, la soldadura, las piezas, los materiales livianos, el aluminio y todo eso. Entonces yo siempre he estado pendiente de los aviones, pues desde cuando estábamos en Lisboa con mi papá, porque el avión de Avianca llegaba una vez por semana y era noticia, había que ir al aeropuerto a recibir a los colombianos que se bajaban. Y los colombianos les han metido 20 horas de vuelo, porque el vuelo era Bogotá, Barranquilla, San Juan, Azores y el DC-4, que volaba, no era presurizado, eso volaba entre la nata. Y eso los traían a punta de whisky, eso se bajaban esos todos por rascados allá. Mi papá los montaba en ese Volkswagen a llevarlos a la Virgen de Fátima, que los perdonara, que se confesaran de la rasca que se han pegado, que acaban de abrir el santuario de Fátima en esa época, pues esos años 50. Sí. Y los aviones de ese entonces siempre me han causado un fruto de interés. Posteriormente con motor, pues siempre hemos hablado de aviones y tal. Y entonces dije, bueno, me presentó la oportunidad de hacer un poco de horas con el capitán Miguel García, que había terminado su curso de instructor, pero quería validar personalmente todas sus lecciones con una persona. Me dijo, camine en mi avión y yo le doy las horas, pero sin curso de tierra y sin licencia, porque ¿para qué saca uno licencia sin avión? ¿Y para qué saca uno curso de tierra y todo eso si no va a volar profesionalmente? Y lo más peligroso que hay en la aviación es volar con poca frecuencia. No hay que volar una vez a la semana o algo así para estar con todos los procedimientos y todo. Pero sí hice como 70 horas. ¿Para qué? Para muchas cosas. Primero, para poder escribir aviones. Vino aquí el Airbus A380 a una prueba de motores en Bogotá y me senté con el capitán haciendo un programa de Motor TV y nos pusimos a hablar con él y todas esas cosas, lo uno, lo otro, y el tipo le pareció tan interesante y tal. Bueno, el hecho es que me llamaron un día de Airbus, me dijeron, mire, se ganó el concurso del mejor cubrimiento del avión en televisión y lo invitamos a Toulouse, a la fábrica, para que conozca qué quiere hacer en Toulouse. Y le dije, la fábrica no me importa, y porque la fábrica va a estar ahí todos los días, me dan una hora en el simulador del 380.
y estaba recién salido del avión y lo volé una hora en el simulador y me dice el capitán instructor, no, vamos a ir hasta Marsella y volvemos. Le dije, no, vamos a hacer 7 aterrizajes. Es que el volar, eso de ir no es volar. Volar es subir y bajar y hacer las maniobras y tal. Entonces hice todo el curso aquí, pues y obviamente con todo esto el periodismo le invita a uno a volar el Mirage y lo uno y lo otro. Y no pudo pararse uno pues a empañar los relojes como un bobo sin saber qué dice el avión. Al contrario, déjeme volarlo. Y el avión tiene una cosa simpática, el avión es como la bicicleta. Usted una vez usted lo aprende a manejar, no se cae. Eso es fundamental. Ahora, otra cosa son todos los sistemas del avión y la cantidad de requisitos y las velocidades y todo eso. Y el avión es un aparato muy imperfecto. Nosotros digamos que es perfecto, pero es muy imperfecto. Porque un avión cuando lo hace no tiene reverso. El carro usted lo vuelve a hacer, en fin, y le cambia, ¿verdad? Pero el avión, un 380 no lo pueden volver a diseñar. Y pasan 5 años, ya se acabó el proceso. Y a usted le entregan un libro así de grueso, ¿sí? No haga, 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 haga, ¿sí? Y no pase esto, no haga esto, ¿sí? Le entregan un manual, ¿sí? de operaciones totalmente restrictivos, ¿sí? Eso no es que voy para allá y voy para acá, no, eso es el libro, ¿sí? Y sale a volar y de cola y dice, y tiene que volar a la derecha, tiene que virar a la izquierda y mantenga esto y dale para allá y tal. Y se vuelve una cosa bastante metódica y complicada, ¿me entiende? Cuando estábamos en el curso con Miguel nos íbamos al llano, a la finca de un amigo, allá y allá sí no hay nada a quien preguntarle, y vuela uno, bueno, vamos a aterrizar para acá, y ahí sí puede uno volar, ¿sí? Volar y aprovechar el avión, ¿sí? Es como la Fórmula 1, usted sale hoy y se baja del carro y le dicen, mire, frenó 3 metros más adelante, ¿sí? Y si lo vuelve a hacer 3 veces lo echamos, ¿sí? Entonces llega uno con todo ese parámetro, y en la aviación también, que desobedeció las órdenes, que le pegó duro al avión, que lo aterrizó mal, que no es que... Entonces, pues, se vuelve muy trabado, demasiado pegado a los papeles. Pero volar es una sensación fantástica. Lo hemos visto muchas veces con su hijo, con Juan Pablo, y bueno, lo tuvimos, obviamente, los que tuvimos el honor de estar con Gonzalo también lo hemos pegado. ¿Alguna vez aplicó el ser papá en la pista y de pronto algún regaño, por ejemplo, a Juan Pablo? No, discutimos las cosas, porque pues obviamente cuando un muchacho de estos llega a correr y no le funciona bien, y uno tampoco tiene la solución, o ha habido errores, porque las carreras las ganan los que menos errores cometan, ¿sí? De hecho nadie hace una vuelta igual. ¿No? Entonces, pues sí hay discusiones y todo eso, y se ponen bravos y van y vienen y tal, pero el papá muere cuando bajan la bandera y vuelve cuando la vuelven a bajar. Allá ellos, esos días no pudo hacer nada. Nosotros no usamos mucho el radio, casi nunca. Y pues Juan Pablo tiene toda la experiencia del mundo. Juan Pablo es el piloto que más ha girado Tocancipá, pues, con toda la escuela y con todo, yo no sé, 10.000 vueltas o 20.000 vueltas, no sé cuántas, en enseñanza y tal. Pues si él no sabe resolver los casos, ¿qué los va a resolver uno? Un autódromo que es absurda, es muy pobremente diseñado, con perdón de quien lo hizo. El único autódromo que yo conozco que no tiene una tribuna en las curvas. Entonces no puede uno ver el comportamiento del carro ni nada, todo es lo que informe. Entonces no tiene mucha intervención en esa parte, ¿no? Pero yo sí lo discutimos y hablamos todos los días del carro y no sé qué estamos haciendo y tal. Pero ahí también hay una cosa, ¿sí? Es decir, yo tengo, los carros pues están bajo mi cabeza, digamos, ¿sí? Trato de hacer lo mejor posible, estudiar, tener el mejor carro, hacer dentro de los presupuestos que tenemos las mejores cosas. Pero pues, es decir, a veces a veces no, hay mucha gente mejor que nosotros, y que lo hace mejor que nosotros. Entonces, pues ahí me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Le digo, no, pues vete a correr con los que van más rápido, ¿sí? Sí, si estamos en el hash, pues, ¿qué hacemos? Nada que hacer, ¿no? José, no quiero terminar esta entrevista sin meterme en algo mucho más de lo moderno. Durante los últimos días se ha especulado todo lo que está pasando en ese circo llamado Fórmula 1, y usted lo decía cuando hablaba, por ejemplo, de Clay Regazzoni. Los pilotos de ahora, los pilotos de antes no eran tan divas como los de ahora. Todos estos movimientos que se han generado, toda esta modernización de la máxima categoría del automovilismo mundial, como la llaman, ¿cómo lo está viendo usted? ¿Qué va a pasar? Decían que, por ejemplo, ahorita que se va Sebastián Vettel,
deja como ese, bueno, quedaría Alonso, pero queda como ese legado de lo que era esas grandes estrellas. ¿Cómo ve usted este panorama? A ver, mira, las transiciones tienen que darse, ¿sí? Y la gente que viene corriendo es una gente diferente. Muchachos que formados en otro tipo de carros, en otras categorías, con mucho más tecnología aplastante, ¿sí? Con mucho menos creatividad, ¿sí? No tienen, es que está todo tan inventado, es tan exacto, los carros son tan perfectos de la Fórmula 4 a la Fórmula 1, ¿sí? Que si no lo haces ahí, no llegas. Simplemente no es que lo puedo coger 3 metros más acá o 3 metros más afuera, no, eso no, es ahí, es en 30 centímetros la diferencia, ¿sí? Ahí, digamos, cuando Montoya se fue a Europa había el Paul Stewart y esas cosas y digamos que había 50 pilotos peleando los puestos, hoy hay 500 y más, puede haber 1000, ¿sí? De los cuales de esos 1000, ¿sí? 500 tienen los cheques para seguir, ¿sí? Entonces, realmente la Fórmula 1 tiene las puertas cerradas. Para poder entrar a la superlicencia hay que haber corrido todas las categorías preliminares. Y eso es negocio de los equipos y todo eso. Ese Prima Racing donde corre Sebastián, hay no sé cuánto, 15, 20 carros tienen corriendo en todas las categorías. Entonces, es decir, es otro mundo el que se está viendo, un mundo económico, mundo tecnológico, porque es tan perfecto, ¿sí? Y el piloto no es que lo vieron que maneja rápido, no, tráigame un CD y lo pongo aquí y le hacemos la graficación junto al otro y dice, no, usted no me sirve, usted es inexacto, usted no sé qué, usted no sé cuándo, usted, o su carácter, o su mediática, la parte mediática, en fin, hay muchas cosas. Entonces, ¿qué le digo? Pues los pilotos que se están yendo, sí, pues se fue Kimi, que es el piloto que tuvo años de retiro, pues corriendo en lo que ya no iba a ganar, pero que mantenía un carisma por su personalidad y sin ser extrovertido, al contrario, ¿sí? Por Iceman, sí, pero un piloto que tenía el que más simpatía tenía en la grilla, y es la antítesis de todos los demás, ¿sí? No va a los cócteles, no hace nada, no entrena, no contesta en las ruedas de prensa, ¿sí? Y era la antítesis, era genial. Vettel se va, pues ciclo cumplido, el ciclo de Vettel es un poco, es increíble, 4 títulos, pero es un poco gris, ¿no? Porque en esos Red Bulls y tal como que estaba solo, como que no había nada ahí. Es decir, mucha gente no sabe que Vettel se ganó 4 mundiales. ¿Sí? Y se va muy profesionalmente, como toca, ¿sí? Y se va Alonso muy improfesionalmente, como no toca, y como siempre lo ha hecho, un piloto tóxico, ¿sí? Tóxico para los equipos con que ha estado. Se fue de Renault, se fue de Ferrari, se fue de McLaren, se largó ahora de Renault otra vez, hizo el espionaje famoso de las vainas con los ingenieros de Ferrari, hizo el accidente con el que armaron con Briatore allá en Singapur y con Piquet para ganarse el mundial. Pero es un piloto que realmente a mí me parece que camina muy bien, que es un gran campeón, un gran piloto, sí, pero no es una persona que para mí merezca el título de campeón, la verdad. Entonces, pues no lo metamos en el cuento de lo que está pasando. Lo demás, pues nada, ahí vienen los pilotos moviéndose, Russell, Norris probablemente, en fin, ahí vienen generaciones y los carros están cambiando mucho. También hay otra cosa que es muy complicada porque con las restricciones de reglamento, si te equivocas en el carro no lo puedes arreglar en el año. Ahí está Mercedes peleando con su carro que anda a los brincos por todas las pistas. No lo puedes volver a hacer si no hay tiempo. Es decir, el mes entrante tienen que estar todos los planos del carro del 23. Si no están los planos, no te entregan las piezas en diciembre. Y si no está en diciembre, no armas el carro. Entonces, es decir, lo que se aprendió hoy es lo que se está viendo para el 23. ¿Y quién sabe de eso? A ver, dígame, ¿dónde estudiaste aerodinámica en Fórmula 1? ¿No? Pues copiando lo de Newey y tal, pero pues eso no es una ciencia que esté escrita, porque se trata de inventar y de traer a la pista cosas inéditas. Se inventaron el doble difusor trasero cuando Brown se ganó el mundial. Y se ganó un mundial en medio año cuando Button en el carro ese se inventaron eso y se lo copiaron y el carro ya no era, ¿sí? Porque es que una cosa que pasa mucho en el automovilismo es la gente desarrolla las cosas, ¿sí? Y es un gran secreto, es una cosa que está ahí, pero ahorita que cuando la ponen en la pista, todos los equipos tienen fotógrafos, espías con cámaras de alta definición, de alta velocidad, y lo que usted te tomó un año inventarte la letica, el tipo la copia en 3 meses, ¿sí? Entonces es muy complicado ser original e inventar
Por ejemplo, lo que hizo Mercedes este año con los pisos, con las vainas laterales distintas, pues no funcionó. ¿Sí? No funcionó. Y pudo haber sido el gran invento, pudo haber sido la revolución de la Fórmula 1, pero entonces hay una ciencia en la cual, digamos, ¿cuántos ingenieros de aerodinámica habrá? Top, ¿10? Pues no creo, porque hay 10 equipos y hay 6 que pierden, entonces sí. tampoco es que sean tan brillantes, ¿sí? Y bueno, vienen todas las normas de los motores y el cigüeñal tiene que estar en tal sitio y no puede tener, entonces es muy encerrado, es como los aviones también, sí, muy encerrado todo ese mundo. Alta tecnología, 1000 ingenieros para que haya 2 carros y a veces uno no prende, ¿sí? O los 2 no prenden. Dice uno, miércoles, ¿qué está viendo la gente de todo eso? ¿Dónde están las carreras de eso? ¿Sí? Porque hay una cosa muy curiosa. Ustedes le dicen que va a ser este domingo, me voy a dar una carrera de carros. ¿Sí? Resulta que las carreras de carros terminan siendo de un tipo. ¿Sí? Entonces dice uno, me voy a las monomarcas de las gringos y todas esas cosas, la NASCAR y toda una montonera de carros y todas esas cosas, o la IndyCar y tal, donde le quitan todo el sabor de la tecnología, ¿sí? Pues entonces falsean mucho los resultados, como pasa en la Fórmula 1, banderas amarillas, ¿sí? Faltando 3 vueltas, el tipo bota un pañuelo por la ventana, entonces sacan la bandera amarilla y al organizador le interesa que haya 3 relanzamientos y todas esas cosas, ¿sí? Eso me parece que es medio chimbo, esa cosa de la aleta del DRS es una mentira, ¿no? Tipo que se gasta 5 vueltas alcanzando el de adelante o defendiéndose del de atrás. No, déjelo pasar. No, es una ridiculez, para mí es una ridiculez. Es una ridiculez eso. Don José, muchísimas gracias. La verdad, el tiempo se pasa rapidísimo y con una persona como usted que tiene tantas anécdotas, me tomaría el atrevimiento de decirle que ojalá lo podamos tener nuevamente. Gracias por su tiempo y gracias por darle a todos los amantes de los fierros, pues todos estos años de la revista Motor y esperamos que sean muchos más. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por la conversación tan agradable. Como dice Yamid cuando terminan sus programas, ¿sí? Seguimos grabando o viene la semana entrante, cuando quieran. Es un placer estar con ustedes y con la gente y contarles tantas cosas que hay por ahí guardadas, ¿sí? que se van más allá de forrar el carro con contact y ponerle el rollbar y todo eso, porque hoy en día, digamos, hay muy buenas categorías de promoción y todo eso, por las cuales mucha gente está llegando, ¿sí? Pero el automovilismo tiene mucho más tripa, ¿sí? Es como en las colecciones de los carros, ¿sí? Hay que saber por qué tiene uno un carro, ¿sí? Y hay que saber qué historia tiene y por qué lo compró. Eso no es aritmética, no es sumar, es aportar conocimientos, ¿sí? Traerle al que lo vea o a uno mismo la historia de por qué tengo ese aparatico, por qué hice este carro, por qué estoy corriendo acá, por qué estoy haciendo eso. Y la oportunidad de traer ese contexto pues me parece muy agradable. Y gracias por haber estado con ustedes y con todos. Muchísimas gracias, don José. Amigos, muchísimas gracias por este espacio y recuerden, la cita es dentro de 15 días para que nos conectemos otra vez y tengamos otra cita con un personaje muy especial. Un resto de día para todos y nos vemos en una próxima.